Vamos a hablar con Gabriela Catri, ella es analista de datos de Argentinos por la Educación, un informe de datos internacionales de la UNESCO y el Banco Mundial sobre los países que juegan el Mundial, cuál es el nivel educativo de esos países. Gabriela, Sebastián Carbone y Mariana Peruso te saludan, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por el tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Gabriela, contanos un poco cómo dan esos resultados. La ansiedad me lleva a preguntarte en qué lugar está la Argentina, de esos 32 países, en esa tabla, ¿en qué lugar estamos? Bueno, en realidad, a diferencia del Mundial, donde es bastante claro quién gana y finalmente el resultado se da por quién hace más goles en un partido, en el caso de la educación es más difícil evaluar un sistema educativo contra otro y por eso es que nosotros elegimos 10 indicadores. Algunos hablan de acceso, que quiere decir cuántos de los chicos que tienen que estar en un nivel educativo efectivamente asisten a ese nivel educativo. Otros hablan de la calidad del sistema, de los resultados, que quiere decir, bueno, en lengua y en matemática, en las pruebas estandarizadas, cómo le va al país. Y otros que hablan de, por ejemplo, la inversión que hace el país, el esfuerzo que hace el país en la inversión educativa. Un poco yendo al final, a la conclusión, te diría que lamentablemente Argentina está cómoda en la mitad de la tabla en casi todos los indicadores. Mirá vos, es lo que imaginamos, vos sabés que hablábamos de la nota que íbamos a hacer con vos cuando arrancó el programa y coincidimos todos en que era el lugar que imaginábamos para la Argentina, porque hay muchos países de África que supongo que están a la cola y después hay países, no sé, uno piensa en países europeos que deben tener mejores sistemas. Exactamente. Argentina, al igual que nuestros países vecinos de Latinoamérica en general, están en términos de todos estos indicadores en el medio de la tabla. Por supuesto están los países africanos, donde hay realmente muchos desafíos, no solo en términos de los resultados, sino que, por ejemplo, en Ghana el 30% de los chicos no asiste a la escuela primaria. Digo, estos son números que inclusive para Argentina, que tiene universalizado el nivel primario hace muchísimos años, son muy lejanos. Y como vos bien decís, quienes lideran todos los indicadores, sobre todo los de aprendizajes y también los de tener chicos en el sistema, ¿no? Incorporar a los chicos en el sistema, son los países asiáticos. Por ejemplo, a Corea del Sur le va muy bien cuando hablamos de, por ejemplo, las pruebas estandarizadas de matemática, pero también es de los países que más chicos tienen en el sistema educativo, o que tienen menos chicos, si querés, fuera del sistema educativo. Y también los países del norte, ¿no? Los países europeos o Canadá, inclusive tiene muy buenas estadísticas. Por supuesto que hay una correlación entre estos indicadores o el éxito de estos sistemas educativos y de alguna manera el desarrollo de estos países. Pero bueno, Argentina, siendo un país de ingresos medios, al igual que el resto de nuestros vecinos de Latinoamérica, lamentablemente estamos ahí peleando la mitad de tabla. ¿Es un informe que se hizo para este mundial o que se viene haciendo ya en otros mundiales? Digamos, ¿se puede ver una curva de progreso de cómo le ha ido a la Argentina en otros momentos y ahora? No hemos hecho exactamente lo mismo, pero es verdad que aprovechamos la oportunidad del Mundial. En el 2018 hicimos algo parecido. No han cambiado significativamente los números de Argentina ni de nuestros vecinos de Latinoamérica en estos 4 años. Sí, tal vez, como si nosotros el único informe anterior que hicimos fue el de 2018, el observatorio arrancó recién en el año 2017, pero si uno mirara para atrás y para dar una buena noticia, lo que hay que decir es que en términos de acceso, Argentina ha ido mejorando. Como decíamos, la primaria está absolutamente universalizada. Si miramos la secundaria, el primer ciclo de la escuela secundaria, la verdad es que hay muy pocos niños, creo que es un 3% o 4% de los niños de adolescentes que no están en la escuela secundaria. El desafío lo tenemos en los últimos años de la escuela secundaria, que en el caso de Argentina es el ciclo orientado, y ahí hay casi un 18% de chicos, esto estimado por UNESCO y por cifras del Banco Mundial, que no asisten a la secundaria, y es donde todavía tenemos mucho esfuerzo para hacer. En términos de resultados,
ya ahí se complicó un poco más la cosa. Claro, claro. Digamos, estamos bien en la cantidad de chicos que van, pero no en lo que aprenden. Exactamente. En términos de lo que aprenden, por ejemplo, el indicador que elegimos fue cuántos chicos aprenden al menos el mínimo, ¿no? Como están por encima de lo mínimo. En el caso de matemática, en Argentina es solo el 60%, en el caso de lengua el 75%, pero esto compara, por ejemplo, para hablar de alguien que está en nuestro grupo como Polonia, donde el 96% de los chicos de Polonia tienen conocimientos más que mínimos de matemática y lengua. Claro. Entonces ahí tenemos realmente un camino por recorrer. Sabés que el otro día hablaba, después de la derrota en el debut de la selección, hablábamos con un amigo del impacto que nos genera a los argentinos el Mundial y sobre todo cuando hay un golpazo, ojalá la Argentina se recupere, yo siento que lo puede hacer, pero bueno, un poco irónicamente le decía, bueno, peor otros países que tienen otros problemas, ¿no? Y pienso en si la importancia tan alta que le damos al fútbol obedece a, en parte, estos datos que vos contás. Digo, es un país que está mal en educación, que tiene una economía frágil, inflación, pobreza. Entonces, por ahí centramos mucho las energías en el fútbol. Es posible, digo, esta pasión por el fútbol excede a Argentina y también, digo, imagino que en muchos países de Latinoamérica, inclusive en muchos países de Europa pasa lo mismo. Es verdad que tal vez es como una distracción para todas las cosas que pasan en esta coyuntura que nos agota. Pero bueno, para nosotros obviamente esto es un juego y aprovechamos la coyuntura del mundial para plantear este mundial educativo, pero porque nos parece que hay temas que son estructurales y que son de largo plazo en Argentina. La educación es uno, a nosotros desde el Observatorio de Argentinos por la Educación por supuesto que es lo que nos convoca y nos parece que cualquier excusa es buena, así como los colegios están aprovechando la estrategia del mundial para pensar estrategias pedagógicas y enganchar a los chicos y poder bajar contenidos, nos pareció que era una buena excusa utilizar el Mundial también para poner el tema en agenda y para poder hablar de educación y para poder recordar estos datos que la verdad es que son preocupantes, pero que está bueno que los tengamos en mente, ¿no? Para que es la única forma de trabajar para cambiarlos. Gabriela, ¿cómo va? Mariana Peruso te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué pasa con el indicador de inversión, de gasto destinado a la educación en Argentina en relación a los otros países? Bueno, en Argentina nosotros tenemos una ley que es del año 2006 y había una ley anterior del año 2005 que regula cuánto deberíamos gastar en relación al Producto Interno Bruto, al nuestro PBI. Según la ley, nosotros deberíamos gastar en educación al menos el 6% del PBI. Esto no se ha cumplido, solo se cumplió una vez en el año 2015, desde su obligatoriedad. Y en promedio Argentina gasta entre un 5 y un 5,5% del producto en educación. Invierte un 5% del producto en educación. Para compararlo, hacia dentro de nuestro grupo todavía contra los países que estamos jugando en esta primera fase, por ejemplo, Arabia Saudita gasta un 8% de su producto en educación. Esto, por supuesto que necesariamente gastar más en educación significa que tus resultados van a ser mejores o significa que esa inversión va a estar bien destinada. No, claro que no. Por supuesto que depende de cómo es el destino de esa inversión, cuán bien se usa, cuán eficiente es. Pero desde ya que si no invertimos al menos lo suficiente, también es difícil pensar que el sistema va a responder solo, ¿no? Dentro de esos 10 indicadores, ¿se tiene en cuenta el sistema educativo? Hay países con sistemas muy distintos a los nuestros, lo hemos hablado en alguna otra oportunidad con algunos compañeros tuyos de Argentinos por la Educación, países nórdicos, por ejemplo, que no tienen las asignaturas tal cual las conocemos nosotros, sino que se educa de otra manera. ¿Se tiene en cuenta eso a la hora de llegar a los resultados? La verdad es que no. En este juego del Mundial propusimos 10 indicadores bien concretos y comparables, porque esto es lo importante, ¿no? Poder, cuando hablamos de conocimientos de matemático de lengua, bueno, nos referimos a las pruebas PISA, que son las mismas para todo el mundo. Es muy importante mirar el mismo indicador porque es la única forma de poder hacer una comparación correcta, pero obviamente, es bueno lo que planteas porque tenemos que entender que
estas son 10 fotos de los sistemas educativos, pero solo la foto no explica por qué se llega a ese indicador, y tal vez ahí sí es donde es más interesante hacer un doble clic y pensar, bueno, estos países que tienen tan buenos resultados, por ejemplo, en matemática, hagamos un doble clic ahí y veamos qué es lo que hacen, claro, qué sistema pedagógico tienen, qué propuesta pedagógica tienen que hace que los resultados sean distintos. Inclusive esto que hablábamos del financiamiento, ¿no? Porque hay países a los que les va muy bien y no invierten el 8% de su producto en educación. Pero tal vez habría que ver en qué lo invierten o cuán eficiente es esa inversión en educación. Entonces es simplemente una primera foto de indicadores comparables para que nos permiten seguir investigando y viendo particularidades y tratar de aprender de otros sistemas que tal vez son más exitosos. Sí, me quedo con esto que decías de la estandarización de las pruebas, de las PISA, para poder realmente saber en qué situación está la Argentina respecto a otros países, que es el argumento que usan quienes se oponen a ese tipo de evaluaciones, porque dicen, bueno, hay que tener en cuenta las desigualdades por provincia, la manera en la que los chicos pueden llegar a un colegio, no, pero lógicamente y justamente para eso sirve una prueba estandarizada, para saber cuál es el nivel general que se quiere comparar, más allá de desde dónde vengan o de qué manera se eduquen. Exactamente, las pruebas estandarizadas tienen un montón de limitaciones. Es verdad que son una foto recortada, que no tienen en cuenta, por lo menos en una primera instancia, las realidades distintas de los chicos que son parte de la prueba. Pero lo que hay que hacer, digo, en términos, uno puede ser intelectualmente honesto en el análisis de la prueba y, por supuesto, tener en cuenta muchas dimensiones al analizar los resultados. Tiene sentido evaluar, por ejemplo, una prueba estandarizada en el tiempo para el mismo país, ¿no? Un análisis longitudinal y ver, bueno, Argentina cómo le fue en el 2015, cómo le fue en el 2018, digo. Eso, aún con tu propia realidad y con tus propios niños que tienen distintas realidades hacia dentro del país, si vos la mirás en el tiempo, es un buen indicador. Es un indicador, si se quiere, imperfecto, pero es un buen termómetro y me parece que es una herramienta que no deberíamos ignorar. Gabriela, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Un beso grande. Gabriela Catri es analista de datos de Argentinos por la Educación. A partir de los informes internacionales de UNESCO y el Banco Mundial, Argentinos por la Educación seleccionó 10 indicadores para exponer la situación educativa de nuestro país. Lo contaba recién Gabriela, a mitad de tabla, tal cual lo imaginábamos más temprano cuando arrancamos el en programa. todos los indicadores más o menos a la mitad de estos 10 Estamos que se bien en evaluaron. el acceso a la educación, dijo Gabriela, pero bueno, después en los otros... En los que terminan. ¿en qué es lo que se aprende?